La Casa del Relato presenta. No está deshabitada. El caserón de la familia Álvarez era uno de esos lugares que nadie en el pueblo quería mencionar en voz alta. Ubicado en las afueras, rodeado por una muralla natural de árboles torcidos, el aire allí se sentía pesado incluso en pleno verano. Sin embargo, Sara Álvarez no tuvo elección. Tras el repentino fallecimiento de su madre, le correspondía a ella lidiar con la propiedad. Era una tarde nublada cuando llegó, la llave del portón oxidado temblaba en su mano mientras luchaba con la cerradura. Nadie había vivido allí desde que su abuela desapareció hace 20 años, y desde entonces, el lugar había acumulado polvo, historias y advertencias. Al abrir el portón, el chirrido hizo que mirara por encima de su hombro, sintiendo el peso invisible de ojos que no estaban allí, o eso quería creer. El jardín, más bien una maraña de maleza y escombros, parecía un campo de batalla abandonado. Avanzó hacia la puerta principal y la abrió con dificultad. Un fuerte olor a humedad y algo más indescriptible la golpeó de inmediato. Dio un paso dentro, encendió su linterna, y entonces lo sintió, un frío punzante que la envolvía, demasiado intenso para esa época del año. La casa era inmensa, con techos altos y muebles cubiertos de sábanas descoloridas. Las ventanas parecían llorar lágrimas de polvo, y cada paso de Sara hacía que el suelo crujiera como si protestara por su presencia. Comenzó a recorrer las habitaciones con la intención de hacer un inventario rápido, pero mientras caminaba, algo la hacía sentir incómoda. Era como si el tiempo dentro de la casa se detuviera, los relojes estaban congelados, todos marcaban exactamente las 3 de la madrugada. Sara revisó las habitaciones del primer piso, encontrando objetos que no recordaba, una muñeca de porcelana con la cara ligeramente agrietada que no debería estar ahí, cuadros familiares colocados al revés en las paredes, y un espejo en el pasillo que le devolvía su reflejo, pero por alguna razón, sentía que ese no era su rostro. Subió al segundo piso con cierta vacilación. A medida que ascendía por la escalera de madera, un susurro bajo y prolongado parecía venir desde lo alto. Deteniéndose a medio camino, agudizó el oído. No parecía el viento, no con esa cadencia casi humana que parecía arrastrar una palabra incomprensible. Decidió continuar, convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Los cuartos del segundo piso parecían iguales, pero había algo inquietante en el aire, algo que no podía identificar. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta que no recordaba haber visto jamás, incluso cuando era niña. Su mano temblaba mientras empujaba lentamente. La habitación estaba completamente vacía, salvo por una silla de madera en el centro y un cuaderno sobre ella. Al tomar el cuaderno, vio que las hojas estaban completamente en blanco, salvo por una palabra escrita con letra apretada y desordenada. ¿Por qué regresaste? Un fuerte golpe sonó desde abajo, haciendo que soltara el cuaderno de un tirón. Se giró hacia la puerta, el corazón latiéndole con fuerza. La casa estaba deshabitada, se repetía a sí misma, pero entonces, ¿quién había hecho caer algo? Al bajar, lo encontró, un marco de foto roto en el suelo del salón. La foto mostraba a su madre, su abuela, y lo que parecía ser Sara de pequeña, pero había algo más. Justo en una esquina del encuadre, una figura borrosa se perfilaba al fondo, algo que jamás había notado. De repente, un ruido sordo provino de la cocina, seguido por un débil y escalofriante susurro que la hizo congelarse. «Tú no deberías estar aquí». Sara retrocedió un paso, sintiendo el frío de la pared contra su espalda. Su respiración se aceleró mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. El viento, debe ser el viento,
o estoy sugestionada, pensó. Pero la lógica no calmaba el creciente pánico en su pecho. El ruido en la cocina se repitió, esta vez más claro. Algo metálico se desplomó con un estruendo, como si una cacerola hubiera caído al suelo. Quiero irme, murmuró para sí misma. Pero las piernas no le respondieron. Su cuerpo temblaba, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Con cada paso que daba hacia la cocina, el silencio de la casa parecía cobrar vida, envolviéndola como un manto pesado. La linterna iluminaba el pasillo, pero la luz parecía menos potente, como si algo en las paredes absorbiera su resplandor. Al llegar a la entrada de la cocina, tomó una bocanada de aire y empujó la puerta. Dentro, encontró exactamente lo que esperaba, una cacerola en el suelo, rodando lentamente hasta detenerse. Sin embargo, algo no estaba bien. Las ventanas estaban completamente empañadas, como si alguien hubiera exhalado en cada una de ellas desde dentro. Entonces vio la primera señal, en el cristal de una ventana, un pequeño círculo vacío de empañamiento, como si hubiera un ojo observándola desde el otro lado. Sara escuchó una voz nítida a su espalda. Se giró tan rápido que casi dejó caer la linterna. No había nadie. Solo el pasillo oscuro y vacío detrás de ella. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más definido, un sollozo suave y tembloroso, el de una mujer. Provenía del sótano. Sara negó con la cabeza. No pienso bajar ahí, dijo en voz alta, tratando de convencerse a sí misma de que la decisión era firme. Pero mientras retrocedía, una corriente helada subió desde la puerta del sótano, que parecía llamarla de manera siniestra. La puerta crujó ligeramente, abriéndose lo suficiente como para mostrar un escalón hacia abajo. Sara, ven. La voz sonaba diferente esta vez. Más dulce, más personal. Sin pensar, encendió la linterna con fuerza y alumbró hacia el sótano, pero la oscuridad era absoluta. Vacilante, empezó a descender, cada crujido de los escalones marcando un nuevo latido acelerado en su pecho. Al llegar al final, encontró una pequeña habitación. El olor allí era sofocante, mezcla de humedad y algo metálico, casi como óxido o sangre. Alumbró a las esquinas, y fue entonces cuando lo vio, un viejo baúl de madera, colocado al centro de la sala. Era diferente del resto de los muebles de la casa, casi como si alguien lo hubiera traído recientemente. Sara tragó saliva. Todo su instinto le decía que debía dar la vuelta y salir corriendo, pero algo la obligaba a acercarse. Su mente estaba dividida entre el miedo y una curiosidad incontrolable. Lentamente, levantó la tapa del baúl y... vacío. Absolutamente vacío. Dejó escapar una risa nerviosa. Pero justo cuando dio un paso hacia atrás, el baúl se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras notaba un movimiento en la penumbra de la esquina opuesta. Levantó la linterna, por un breve instante, juraría haber visto un rostro que no era humano, demacrado, con ojos hundidos y una sonrisa retorcida, observándola desde las sombras. Ya no estás sola. La voz surgió de todas partes a la vez. Unas manos invisibles le arrancaron la linterna, sumiéndola en la oscuridad. Desde el piso de arriba, un sonido inconfundible llenó la casa, pasos. Lentos. Seguros. Descendiendo las escaleras hacia ella. Los pasos descendían de forma deliberada, como si quienquiera que fuera disfrutara prolongando la espera. Sara no podía moverse. Sentía su cuerpo paralizado, sus pies enraizados al suelo del sótano. El aire se había vuelto más denso,
y el olor metálico se intensificaba con cada respiración. A tientas, trató de buscar su linterna. Sus dedos rozaron el suelo húmedo y frío, pero no encontró nada. Luego, un golpe seco resonó frente a ella, donde el viejo baúl había estado unos segundos antes. Sara se dio cuenta con horror de que no podía verlo, pero el sonido de algo arrastrándose hacia ella era inconfundible. Sal de aquí, ahora, pensó, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la puerta del sótano se cerró con un portazo, envolviéndola en un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos, porque después empezó a escucharlo, el susurro. Al principio, sonaba como una palabra repetida una y otra vez. Luego, el murmullo se transformó en voces entremezcladas, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo. Sara cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero eso solo lo hacía peor. Sara, no deberías haber vuelto. Era su propia voz. Su respiración se aceleró cuando se dio cuenta de que el susurro había cambiado, y ahora la llamaba en diferentes tonalidades, mezclando el tono dulce de su madre, el grito de una niña, y algo más gutural y grotesco, casi inhumano. Un golpe brutal la sacó de su estado de parálisis. Algo había impactado contra la pared del sótano, haciendo que el lugar entero vibrara. Sin pensarlo, se levantó y empezó a correr hacia las escaleras, pero el último escalón se sintió más lejos de lo que debería. A mitad de su ascenso, su pierna se hundió, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. Casi pierde el equilibrio, y con esfuerzo logró agarrarse al barandal. Cuando finalmente llegó al primer piso, todo estaba oscuro. Solo el resplandor tenue de las ventanas, empañadas como antes, le permitía ver la sala principal. Pero lo peor fue darse cuenta de que no estaba sola. Había algo de pie junto al gran espejo del pasillo. Era una figura alta, delgada, con extremidades retorcidas que se estiraban más de lo natural. Parecía estar observando el espejo, inclinando su cabeza de manera antinatural hacia un lado. Por un momento, Sara creyó que la figura no la había visto, pero entonces giró lentamente el cuello hacia ella, revelando un rostro pálido y carente de ojos, con una sonrisa que le heló el alma. Retrocedió, conteniendo el grito que amenazaba con salir de su garganta. Su único pensamiento era salir de la casa. Llegar a la puerta principal. Dio un paso hacia atrás, y un fuerte crack resonó bajo su pie. Era el marco de la foto que había encontrado antes. Cuando miró la imagen, casi soltó un grito de pánico. La figura que antes aparecía al fondo de la foto ya no estaba allí. Había desaparecido, o quizás ahora estaba frente a ella. La figura comenzó a avanzar. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso que daba parecía acortar la distancia entre ambos de manera antinatural. La sonrisa en su rostro permanecía inmutable, como si estuviera disfrutando del miedo de Sara. Con todas sus fuerzas, Sara corrió hacia la puerta. La madera crujió bajo sus pasos, y justo cuando agarró el pomo, sintió algo frío rozarle la nuca. Volteó, pero no había nada, solo la sensación persistente de que algo le respiraba al oído. Abrió la puerta con un tirón y salió corriendo hacia el jardín, sin mirar atrás. Cuando llegó al portón de entrada, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza, pero al girarse, se quedó helada. La casa ya no parecía la misma. Las ventanas estaban iluminadas con un resplandor rojizo, y desde una de ellas, la figura sin ojos la observaba, inmóvil. Sara temblaba mientras se alejaba por el camino de grava, pero antes de cruzar completamente la verja, escuchó una última frase que la hizo congelarse. Puedes huir, pero ya eres parte de nosotros.
Sara corrió sin mirar atrás, sus pies tropezando con raíces y piedras en el sendero que conectaba el caserón con la carretera principal. El aire era frío y mordía su piel, pero no le importaba, solo tenía un objetivo: salir de ese lugar y nunca regresar. Finalmente llegó a su coche, estacionado junto al camino. Sus manos temblorosas lucharon por sacar las llaves de su chaqueta. Al abrir la puerta, se dejó caer en el asiento, cerró los seguros y encendió el motor. Mientras el coche arrancaba, Sara vio cómo el caserón desaparecía lentamente en la distancia, su silueta deformada por la bruma de la noche. No estaba segura de cuánto tiempo condujo, pero cuando finalmente se sintió lo suficientemente lejos, detuvo el coche al borde de un campo abierto. Necesitaba calmarse. Apagó el motor, apoyó la frente en el volante y respiró profundamente. Todo había sucedido tan rápido que apenas podía procesarlo. Se convenció de que no era más que una ilusión, su mente jugando trucos tras años de historias que había escuchado sobre la casa. Pero, mientras encendía la radio para romper el incómodo silencio, algo le erizó la piel. En la pantalla de la radio digital apareció un mensaje que no debería estar allí. Regresa. Sara apagó el coche al instante, su respiración volviendo a descontrolarse. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla del dispositivo mostraba exactamente el mismo mensaje, repetido una y otra vez: regresa. 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 Miró por la ventana, buscando alguna señal de otro coche o de alguien cerca, pero lo único que vio fue algo que la dejó helada. En el reflejo del cristal lateral, un rostro apareció detrás de ella, en el asiento trasero. La misma figura sin ojos y con la sonrisa macabra. Soltó un grito desgarrador y salió del coche a toda prisa, corriendo por el campo sin un rumbo claro. Sentía como la presencia oscura la seguía, cada vez más cerca. Pero entonces, la figura dejó de perseguirla. Se detuvo a lo lejos, inmóvil, como si solo quisiera que ella supiera que no podía escapar. Sara continuó corriendo hasta que encontró una carretera más transitada, donde fue recogida por un camionero que, alarmado por su aspecto desaliñado y aterrorizado, la llevó al hospital más cercano. Pero algo estaba claro: ella ya no era la misma. Pasaron los meses, y Sara intentó seguir adelante con su vida. Se mudó lejos del pueblo, abandonó su antiguo trabajo y trató de olvidarse de lo ocurrido. Nunca habló de esa noche con nadie. Pero la sensación de ser observada nunca la dejó. Una noche, mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento, Sara notó algo extraño en el edificio de enfrente. En una de las ventanas iluminadas, distinguió una figura alta y pálida que la observaba directamente. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Sara cerró las cortinas, temblando, y trató de ignorarlo. Pero al girarse, ahí estaba, la misma figura parada en el pasillo oscuro de su apartamento. Esa sonrisa grotesca fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Días después, un vecino reportó que el apartamento de Sara estaba completamente vacío, como si nadie hubiera vivido allí. Solo había una cosa extraña: en el espejo del baño, escrito con algo que parecía ceniza, estaba la palabra regresaste. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.